etiqueta del nudo en la que voy a controlar, en la que puse mi carga unitaria. En este caso por defecto 2, obviamente no es 2. Vamos a buscar qué nudo es este. Etiqueta tiene. Hasta la etiqueta 43. Ese es el nudo al cual yo le apliqué la carga 1. Puedo verlo acá en etiquetando nudos. Puedo ver que el nudo que voy a controlar es el 43. Entonces entro acá a definir caso de análisis y modifico este incremental. Y pongo acá el nudo 43. Ok. Entonces ya tengo ya cómo va a encontrar el desplazamiento. Pero acá vienen los resultados almacenados. Entro aquí y acá me va a decir cómo quieres tú que sea la secuencia. Quiero que sea en múltiples estados, no que llegue ya no solamente un análisis al tercero rango, sino que sea estados múltiples, que vaya aumentando. Al decir estados múltiples me va a decir el número mínimo de estados almacenados. Eso le voy a dejar en 10 y le voy a dejar en 1000 acá. Este 1000 en realidad es opcional. Si ustedes ven que su curva le sale muy corta, eso lo pueden cambiar. Si la curva de capacidad de esa estructura tiene un desplazamiento máximo de 11 milímetros y yo empecé de 0,01 y multiplico por 1000, ¿cuánto es esto? Me da 10 milímetros. Si yo le puse solamente 100, ¿hasta qué estado va a almacenar? Hasta 1 milímetro, por aquí. Entonces mi curva de capacidad le sale así y eso lo recorre. Eso estaría bien. Está mal porque en realidad sí soporta, tiene sobreresistencia, dicen no es totalmente elástica, nunca va a llegar la fluencia. Es falso, no siempre va a llegar a un punto de la menos placa que la fluencia. O a veces le dan tan grande este valor que resulta que presentan una curva que lo tienen así. Y esta tiene muy pequeña, ¿verdad? Ustedes pueden variar este valor para que presenten una curva razonable que les permita a ustedes ver los 3 rangos. En el informe verifiquen eso. En este caso yo le puse 1000 y logré llegar a los 3 rangos que necesitaba. Entonces eso es todo. Ahí le creo. Según vaya yo avanzando, vaya apareciendo las rostras, me avisan que la ciudad está en negro. ¿De qué baila? Huele play, huele play. Empiezan a rotularse las rostras. La secuencia de colores no lo tomen en cuenta. La secuencia de colores va a depender del código. Ustedes pueden modificar el código. El código que rige las curvas de capacidad se llama FEMA 356. Eso ya ustedes lo van a ver en el. Pero lo importante es que ustedes simplemente obtengan la curva de capacidad. Sabiendo cómo hacer la curva de capacidad cuando lleguen a la sísmica ya van a poder definir los rangos. En realidad, una curva de capacidad es como si yo agarrara un edificio y empezara a aplicar una fuerza. Entonces voy definiendo los puntos en el techo y los desplazamientos. Luego yo podría definir de mi curva de capacidad, separarlo en varios rangos. Cuando esté en la parte elástica, yo podría decir que es operacional. Y una vez que entro en la parte inelástica, digo que es funcional, entonces le ponen otro código de color. Eso lo puedo cambiar en esa. Luego digo que cuando la estructura ya esté en este rango, esté en un resguardo de la viga. Aquí ya está cerca el colapso. Y por último, obviamente, llega el colapso. Esta es la curva de capacidad y la realidad
convierte en una curva y ustedes simplemente la ven como tres ramas, pero lo real es que sea así. Cuando ustedes mejoren sus propiedades de rótulas, en realidad les va a salir una curva. Ese es el YouTube. Yo hice una tesis en este tema, por eso no tengo el tema. Súbale. Súbale. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. Con respecto al tema de... Para que muestren la curva, creo que ya les había explicado. Está show, está show, ahí les muestra. Aquí está el caso incremental, es el único, porque ustedes podrían hacer otros. ¿Pero ese es para qué columna? ¿O en general para la estructura? ¿Cómo? Ese es para toda la estructura. Es de toda la estructura, porque va conjugando columna 1, columna 2. Hasta ese nivel nada más ustedes verifican. En realidad podríamos sacar esos datos y podríamos pasarlos a Excel, mejorar la curva, pero no vamos a leer ya. Solamente ustedes impriman esa curva, porque además tienen que desarrollarlo manualmente. Mañana quiero pues. No sé si el ingeniero les enseñaron los métodos simplificados de obtener esta curva sin necesidad de ponerlos. Yo que lo hiciera, él lo ha hecho con métodos que se echan a separar, asumiendo que La capacidad de estructura. a ver, en caso de que ustedes tengan varias columnas, yo he dado 3 en la tarea. Entonces tienen columna 3 aquí, columna 2 aquí, columna 1. Columna 1, columna 2, columna 3. Entonces ustedes tienen diagramas de los 3. En la tarea se me da diagramas de ambos. Columna 1, columna 2. Por el método que está en la separata, que es realmente el método analítico real. Esto que vamos a hacer ahorita es una simplificación. Uno, ¿qué tiene que hacer? Uno tiene que asumir que una de ellas falla antes de la otra. Y una vez que asume, lo verifica si es que la otra todavía está por acá. ¿No es así? Yo asumo que esta llega a su máximo. Calculo la fuerza, calculo el desplazamiento y veo si para ese mismo esta todavía está en este rango. Entonces digo, asumí bien. Pero eso es bastante tedioso cuando tengo 3. ¿Qué tal asumo que esta está entrando ya a la fluencia? La primera es fácil asumir por las detecciones, pero una vez que asumí que una entró, ahora que asumo que esta llegó primero, o que esta se rompe primero, o que esta llegó después. Es complicado, se vuelve complicado cuando hay varias. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? El procedimiento simplificado lo que nos dice es de esta columna, como si fuera una sola estructura, articulada en los dos extremos, que se va a deformar así, obtengo su curva de capacidad. Suponiendo que esa es la única columna que soporta a los dos diafragmas, el diafragma rígido que está encontrado abajo, obtengo su curva de capacidad. ¿Cómo obtengo su curva de capacidad? Con su diagrama momento tiempo. Fácil porque asumo de que, bueno, esto es fácil, el primer momento acá es el momento 10, por ejemplo, es el primer momento multiplicado o dividido entre h medio y me da la primera fuerza. Con la primera fuerza tengo el primer desplazamiento, ahí es un delta 1. Luego, de aquí hasta aquí, bueno, tengo un incremento de fuerza, puedo ver qué incremento de momento tengo y obtengo este delta. ¿Es fácil o no obtener esto? Sí es fácil, ¿no? Entonces, igual entonces hago para las 3. Cada una tiene su curva de capacidad. ¿Qué es lo que en las 3 va a ser igual? Curva de capacidad de 1, de 2 y de 3. ¿Qué pasa con el diafragma al ser el diafragma un diafragma rígido? ¿Cómo ven que se deforma? Si el diafragma está en una posición y luego está en otra, todas las columnas
desplazan igual. El desplazamiento que tenga este punto van a tener todos estos en el mismo eje. La diferencia es quién tiene la capacidad de absorber este dedo. Quizá esta sí, quizá esta no. ¿Cómo me doy cuenta quién tiene mayor capacidad o quién va a llegar primero a rotularse? Imagínense que este sea 3 milímetros, esto sea 4 y esto sea 5. ¿Quién se llega a rotular primero? 3. Entonces lo que yo hago es agarro esta de acá, mi curva de capacidad total, y digo a 3 milímetros empieza el primer punto de mi curva de capacidad. ¿Y cómo tengo la fuerza de ese punto? Si solamente tengo la de la columna. Entonces digo, a 3 milímetros esa columna tendría una fuerza F1. Imagínense que acá sea 10. ¿Y con cuántas columnas de esta hay? 1, 2, 3, 4. Entonces esta fuerza seguramente es 4 veces 10 más, ¿hay algún aporte? De las otras, ¿no es así? Entro acá con 3 y simplemente haciendo una semejanza de triángulo obtengo esta fuerza. Y sea acá 8. ¿Cuántas columnas hay? 2. Hay 2 columnas, entonces sean 2 por 8. Más, ¿quién más resiste? Entro de nuevo con 3, ingreso acá y me sale 6. 2 columnas por 6. En total, esta es la fuerza que resiste la estructura. Tengo el primer punto. ¿Pero qué he hecho? Me he dado cuenta de que el desplazamiento es el mismo, entonces simplemente a simple vista veo cuál es el menor. Luego, ¿qué va a suceder? Después de que yo tengo este punto, ¿qué va a suceder con esto? Entonces tengo que mirar qué sigue acá. De repente acá sigue 5, de repente acá sigue 8 y de repente acá sigue solo 4. ¿Quién es la que sigue? 4. 4. Porque obviamente la estructura no va a llegar a 8 antes que pase por 4. Empieza por 3 y luego pasa por 4. Entonces ingreso con 4 y digo la estructura aquí ya colapsa. No necesariamente es el caso, este de acá colapsa y acá tengo la fuerza de aquí, luego con 4 de acá, de repente 4 ya está en el segundo rango, interseco aquí y hallo la fuerza. Con 4 entro acá, interseco aquí y hallo la fuerza. Y hallo el segundo punto de mi curva. Entonces eso podrían ustedes hacer un método simplificado. Verifiquen este método simplificado con el ejemplo que hace en separado. Es un método que es por desplazamientos. En el examen normalmente se hace ese método para no